propósito que queremos alcanzar es conocer y desarrollar el pensamiento computacional a través de la programación de los computadores. Este tiene que ver con el conocimiento de patrones, es decir, aquellas características que se repiten. Segundo, una abstracción. La abstracción tiene que ver con aplicación de filtros a esas características o patrones que se repiten. Y una tercera es la descomposición. Entonces, la descomposición tiene que ver con la ley en programación de computadores que dice divide y vencerás. Entonces, teniendo nuestro gran problema, vamos a hacer programas más pequeños, subprogramas, y vamos a dar solución a ellos para de esta manera dar solución al gran problema que queremos desarrollar. Y por último, el pensamiento algorítmico. Entonces, el pensamiento algorítmico tiene que ver con aplicar una serie de pasos sistemáticos, lógicos y ordenados para la solución del problema. Ahora sí, veamos la metodología de la resolución de problemas. Entonces, la metodología de la resolución de problemas tiene que ver con aplicar 6 pasos, 6 fases. Entonces, primero, análisis del problema. 2, diseño del algoritmo. 3, codificación en un lenguaje de programación. 4, compilación y ejecución. 5, verificación y depuración. Y 6, la documentación. Esto hasta alcanzar el objetivo final. En nuestro caso, el propósito que nos vamos a proponer va a tener con las 2 fases iniciales, con el análisis del problema y con el diseño de programación. Veamos inicialmente el análisis del problema. Entonces, ¿cuál es el problema que nos proponemos desarrollar? Determinar el volumen de un cilindro cualquiera a partir del radio de la base y la altura de este. Entonces, nos vamos a hacer una idea, si es posible gráfica, de lo que nos proponemos alcanzar. En este caso tenemos el volumen, la altura, el radio y la fórmula que nos va a permitir hallar la solución. Volumen igual a pi, que es una constante, 3.1416 radio al cuadrado por altura. Entonces, en el análisis del problema vamos a desarrollar siempre 4 preguntas. Primera, ¿cuál es el problema que se ha de resolver? En nuestro caso, calcular el volumen de un cilindro cualesquiera. Ese es el problema. Segunda pregunta, ¿cuáles son los resultados a obtener? Entonces, los que nos proponemos alcanzar es hallar el valor del volumen de un cilindro cualesquiera, de un cilindro en particular. Tercera, ¿de qué información disponemos para resolver el problema? Entonces, dado nuestro problema, vamos a mirar de qué datos disponemos. ¿De a qué podemos echar manos como datos de entrada? Entonces, en nuestro caso va a ser el radio y la altura. La información que se dispone, el radio y la altura. Y por último, la pregunta, restricciones a nuestro problema. ¿Qué restricciones presenta nuestro problema para la solución? Entonces, en el caso de hallar el volumen de un cilindro, va a tener que ver con que la altura y el radio deben ser valores positivos. Continuamos ahora con el diseño del algoritmo. Entonces, el diseño del algoritmo tiene que ver con la elaboración del algoritmo, para lo cual se presentan 2 posibilidades. El diagrama de flujo, que representa diferentes símbolos que corresponde a cada una de las acciones o instrucciones que se ejecutan a través del algoritmo. Y el pseudocódigo. Entonces, el pseudocódigo tiene que ver con un lenguaje común, a la vez que se combina con términos técnicos utilizados en los lenguajes de programación. En nuestro caso vamos a tener en cuenta los siguientes ítems o las siguientes observaciones en la elaboración del pseudocódigo. Decimos que es un proceso ordenado lógicamente, entonces vamos a enumerarlos, 1, 2, 3, cada una de las órdenes en orden lógico consecutivamente. Otra cosa, vamos a mirar que todas las instrucciones van a terminar con punto y coma. Siguiente, cuando resulten 2 barras, 2 contrarlas, esto significa que esto es un comentario o una observación a la acción que vamos a ejecutar durante el programa o inmediatamente
al siguiente. Esa instrucción que se escribe dentro de las barras no va a repercutir para nada en la ejecución del programa, sino, aclaro, es una definición, son unas aclaraciones que se hacen. Siguiente, la indentación. La indentación tiene que ver con dejar espacios acá 3. Este es el programa principal, empieza. Entonces aquí se han dejado 3 espacios consecutivos. Hay una orden que a la su vez contiene otras instrucciones, por ejemplo la orden sí. Entonces se ha dejado 3 espacios, si no, y otra vez 3 espacios. Así cada vez que alberguemos instrucciones que dentro de ellas hayan otras, vamos a dejar la indentación. Entonces vamos a iniciar con la presentación del pseudocódigo para el problema que estamos desarrollando, que es hallar el volumen de un cilindro cualesquiera, de un cilindro en particular. Entonces vamos a empezar con el 1. Entonces escribimos proceso, algoritmo, raya al piso, volumen del cilindro. Es el nombre que va a llevar nuestra solución del problema. A continuación, entre barras, definición de variables, porque es lo que continuamos haciendo. Entonces vamos a definir unas variables, definir radio, altura y volumen. Entonces vamos a trabajarlas aquí, que en el momento que definimos radio es un espacio de memoria que se va a asignar allá para guardar. Altura, similarmente, altura y volumen. Entonces de esa manera se ha reservado espacio para guardar unos valores, son las variables. A continuación, en algunos programas las variables es necesario iniciar. Al radio le asignamos valor 0, punto y coma, a la altura le asignamos valor 0 y al volumen le asignamos valor 0. Entonces de esta manera tenemos nuestras variables inicializadas. La instrucción escribir le va a reflejar en la pantalla del usuario lo que escribamos entre comillas, en este caso algoritmo que haya el volumen del cilindro. A continuación se le va a solicitar al usuario que escriba el radio. Entonces escriba el radio. Leer el radio, recuerde el punto y coma. Entonces vamos haciendo de una vez la prueba de escritorio. Entonces leer radio. Entonces vamos a asumir que el usuario escribió 10. Que le decimos 10 que leyó. Escriba la altura. Asumimos que escribió 20. Vamos de una vez haciendo la prueba de escritorio. Leer altura. Ahora él viene y evalúa. Si radio es mayor que 0, sí. Y altura mayor que 0, sí. Entonces, como cumple, va a desarrollar este conjunto de instrucciones. A volumen le va a asignar 3.1416 por el radio que es 10 por 10 por la altura que es 20, y entonces el resultado va a ser 6.283,2 centímetros cúbicos. Y el si no, ya no va a entrar por ahí, sino que va bien y da fin al proceso. Este ha sido nuestro pseudocódigo hasta el momento. Hagamos una prueba de escritorio para mirar qué sucede cuando uno de los valores es 0. Entonces nuevamente iniciamos. Proceso, algoritmo, volumen, cilindro, definición de variables, definir radio, altura y volumen. Le asigna 0, 0, 0, 0. Escribir algoritmo haya el volumen del cilindro. Escriba el radio. Leer el radio. Entonces dijimos que iba a ser un 0. Viene pregunta, radio mayor que 0, falso. Entonces, como es falso, la instrucción se va a ir por el si no, viene y escribe error de valores. Y fin del proceso. En la pantalla al usuario se le iría a reflejar error de valores, fin del proceso.
y fin de sí. Hasta aquí el pseudocódigo para el problema de hallar el volumen del cilindro. Continuamos en la solución de nuestro problema en hallar el volumen de un cilindro cualesquiera. Entonces, en el análisis del problema, primero lo que se preguntaba era ¿cuál es el problema? Entonces, hallar el volumen de un cilindro cualesquiera. Como datos de entrada, entonces vamos a tener el radio y la altura, son las que les van a dar al usuario, la que da al usuario el programa para la solución. Como datos de salida, entonces vamos a obtener el volumen. Datos de restricciones del programa que se puedan dar. Entonces debemos tener en cuenta que tanto el radio como la altura deben ser números positivos. En el diagrama de flujo, entonces el diagrama de flujo se caracteriza, o su principal característica es la utilización de algunos símbolos gráficos que representan algún proceso o alguna acción a realizar. Entonces los símbolos son, para inicio y fin vamos a utilizar una elipse o un óvalo para el inicio y otro para el fin del proceso. Se van a utilizar rectángulos, los cuales significan que se realiza un proceso. El romboide se utiliza cuando está caracterizado por una flecha hacia afuera, porque es la información que le vamos a suministrar al usuario, a la persona que utiliza nuestro algoritmo. Entonces, el romboide con flecha hacia abajo, el romboide con flecha hacia adentro significa que es una lectura que va a realizar el algoritmo. ¿Qué otro tenemos? El rombo. Entonces, el rombo se va a utilizar para definir una selección de unas acciones a ejecutar, si es falso, o unas instrucciones a ejecutar en caso de que la instrucción sea verdadera. Entonces, iniciemos con nuestra solución a nuestro problema. Entonces, ya se le hizo previamente el análisis del problema, las 4 preguntas que se desarrollan, empezamos a desarrollarla. Entonces, dentro del diagrama de flujo, además de tener en cuenta que son figuras, símbolos que van a representar una acción determinada, también tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que estos símbolos van a estar unidos por flechas que van a indicar el flujo por donde se va a ir conduciendo la solución del problema. Y vamos también a utilizar unos recuadros o una información entre puntos o líneas interrumpidas para indicar comentarios. Recuerde que los comentarios no ejecutan ninguna acción, sino que dan información sobre el proceso que se está desarrollando. Iniciamos entonces con el proceso de hallar el volumen de un cilindro cualesquiera. Entonces, proceso, algoritmo, volumen, cilindro. Tenga en cuenta que el nombre del proceso siempre ir todo unido, no se deben dejar espacios en blanco, por lo cual utilizamos raya al piso. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Entonces, inicialmente lo que vamos a desarrollar va a ser definir lo que vamos a hacer. Entonces iniciamos aquí. Entonces vamos a decir que vamos a iniciar, vamos a declarar las variables, declarar o definir las variables. Es el proceso que vamos a desarrollar. Declaración de variables. Estos puntos significan esto que está contenido en unas líneas intermitentes. Significa que es un comentario, que digo lo que voy a hacer a continuación. Entonces vamos y definimos radio, altura y volumen. ¿A qué es equivalente? Equivale a que en el computador vamos a definir allá unos espacios de memoria para el radio, para la altura
Y para el volumen, entonces se nos ha asignado unos espacios de memoria para guardar allí la información. A continuación, entonces vamos a continuar ahora aquí y vamos a hacer un nuevo comentario diciendo que vamos a inicializar las variables. Inicializar variables. ¿Qué significa inicializar variables? Que le vamos a dar unos valores. Entonces dijimos, a radio asígnele 0, a altura asígnele 0 y a volumen asígnele 0. Entonces vamos a radio le asignamos 0, a altura le asignamos 0 y al volumen le asignamos 0. Y nuestras flechas nos va a indicar hacia dónde continúa el flujo de la información, el flujo del proceso que estamos desarrollando. Ahora nos corresponde, recuerde que esto es un proceso, le estamos diciendo que a la variable radio le asigne 0 igual que a las siguientes. Preguntamos ahora con un romboide flecha afuera, entonces algoritmo que haya él. Significa que en pantalla le va a salir al usuario, le va a indicar lo que hace el programa. A continuación le solicita que escriba el radio. Viene el usuario, deberá digitar el equivalente del radio. Entonces el radio, vamos a decir que el usuario introdujo el número 7. Muy bien, ahora el algoritmo le solicita al usuario escriba la altura. Y vamos a asumir que de altura vino y nos dio 11 centímetros. 11 centímetros. Muy bien, entonces continuamos. Escriba la altura, leyó la altura. Ojo, viene radio mayor que 0 y altura mayor que 0. Verificamos. El radio es mayor que 0, sí. Y la altura es mayor que 0, sí. Recuerde que es una condicional lógica, una función lógica. La i únicamente es verdadera cuando las dos son verdaderas. Es necesario conocer estas leyes lógicas para poder hacer el trabajo bien. Entonces, como esto fue verdadero, vamos a decir que el diagrama del flujo va a continuar. Perfecto, aquí vamos. Aquí dijimos que si esto es verdadero, entonces sí fue verdadero. Sí. Entonces, como es verdadero, vamos a continuar nuestra solución en esta dirección. Sí, radio mayor que 0, sí es verdadero. Entonces, a volumen le vamos a asignar pi por radio por altura. 3.1416 por 7 por 11. Aquí nos dice que es cuadrado. En la fórmula tenemos que es cuadrado. Entonces, doblemente decimos radio por altura. Entonces, el resultado va a ser aquí en nuestra variable volumen, ya lo podemos cambiar y resulta que el nuevo volumen es 1693,23 centímetros al cubo. Y obtenemos, entonces el volumen, dijimos que en la asignación quedó que la multiplicación de pi por radio por la altura nos va a dar
1693,2 centímetros al cubo. Esta es nuestra información y ahora el flujo va a continuar dando la información que corresponde. Entonces ahora va a decir el volumen, recuerda que es un romboide de salida, entonces el volumen del cilindro es volumen, la variable volumen. Tenga en cuenta que en el diagrama de flujo se va a utilizar una sola comilla, mientras que en el pseudocódigo en las salidas utilizamos una doble comilla. Entonces el volumen del cilindro es volumen. Entonces fue y se le mostró al usuario 1693,2 centímetros y viene y continúa el diagrama de flujo en esta dirección. Continúa para finalmente viene y fin del proceso. Asumamos otra característica, que es otra secuencia que se puede dar en el diagrama de flujo. Iniciamos. Entonces, proceso, algoritmo, cilindro, declaración de variables, definir radio, altura, volumen, se definieron. Asignación de variables, iniciar variables, entonces a radio le asigna 0, entonces volvemos nuevamente, a radio le asigna 0, altura le asigna 0 y a volumen le asigna 0. A volumen le asigna 0. Continuamos. Algoritmo que haya el volumen de un cilindro. Escriba el radio, se le solicitó al usuario el radio. Entonces asumamos que metió de valor 0. Escriba la altura 11. ¿Radio mayor que 0? No, es falso, porque se introdujo un 0. Entonces al hacer falso, ahora se va a venir por este otro camino. Va a seguir esta secuencia ahora. Entonces una flechita que nos indica que por este camino fue el que agarró cuando la condición fue no, falso, verdadero, falso. Entonces va a decir, le va a sacar al usuario error de valores y va a continuar el diagrama por este camino, por donde indican las flechas.